Me llama la atención que muchas veces cuentan casos ocurridos en Estados Unidos, como el de la bruja de Blair, o en Europa, como el caso del conjuro de Enfield. Pero yo les quiero contar un caso real, ocurrido muy cercano a mi familia y que, de hecho, muy pocas personas conocen, ya que ocurrió en los años 90. Intentaré cuidar mi redacción para llevar un orden de la historia. Por motivos de seguridad, el único dato que cambiaré serán los nombres de los involucrados. Espero puedan leerlo y, tal vez así, animar a las personas a que cuenten sus historias. Bueno, comienzo contándoles brevemente quién soy. Mi nombre real lo pueden decir e incluso dejo mi comentario por si tienen dudas o puedo ayudarles en este caso. Me llamo Bianca Begoña Walter Ramírez. Tengo 47 años. Mi papá es de California, Estados Unidos, y conoció a mi mamá, quien es mexicana, en los años 70. Mi papá en aquellos días contaba con muy buenos recursos económicos. Nunca pasamos por alguna complicación en este tema. De hecho, a los pocos meses de haberse conocido mis padres, ya podían comprarse una casa grande, en una colonia de cierto renombre, por así decirlo. Esto en la Ciudad de México. En el año 76 nací yo, y 2 años después nació mi hermana menor. Fue precisamente en el año 93, cuando mis padres decidieron mudarse a Monterrey. Nuestra casa estaba muy cerca del Parque España, que actualmente está renovado y es un lugar para visitar y hacer diferentes actividades. En nuestra calle vivían otras familias, la mayoría en aquellos años gente bien posicionada económicamente. Yo estaba en la preparatoria o bachillerato como lo conocemos por aquí. Apenas estaba por iniciar el semestre y pues no conocía la ciudad ni nada. Mi mamá intentó hacer amistad con los vecinos de la casa de enfrente, la Casa Amarilla. Una familia de 3 personas, el padre, la madre y María Fernanda, que daba la casualidad que tenía más o menos la misma edad que mi hermana menor. Al menos eso es lo que la vecina nos contó de ella. La vio cuando estaba entrando a la casa el día que ellos se mudaron. Lo curioso es que María Fernanda venía dormida, porque según dijo su papá, estaba muy cansada de la mudanza. Era muy, pero muy delgada y traía un camisón bastante desgastado. En fin, aunque mi mamá siempre intentó ser amable con ellos, pues jamás le devolvieron algún gesto de cortesía o amabilidad. Por ejemplo, recuerdo una vez en que me pidió que la acompañara a regalarles un pay de piña que ella misma había hecho. Y cuando llegamos yo me di cuenta que había alguien al otro lado de la puerta viendo a través de la mirilla. Tocamos y tocamos, hasta que salió la señora de la casa. Le quitó el pay de las manos a mi mamá y se metió sin decir absolutamente nada a su casa. En su momento pensé que eso fue sumamente grosero, pero ¿no les parece además muy extraño? El aspecto de esa mujer era muy pálido, ojerosa y tenía un ojo desviado. Yo imagino que alguna enfermedad debió tener. Al poco tiempo, mi mamá se volvió muy amiga de la otra vecina, una señora muy linda y cálida. Iba muy seguido a mi casa para tomar café con mi mamá. Mi papá también se llevaba bien con ella, pero él casi no estaba en México y viajaba mucho a California, a Texas y a otros tantos estados de Estados Unidos, claro, por su trabajo. Un día mi mamá le preguntó a la señora si sabía por qué los de enfrente nunca salían, por qué su hija no salía a la prepa conmigo. La señora Marta, es decir, la amiga de mi mamá, le contó que tenían muy poco tiempo viviendo en esa casa. De hecho, llegaron tan solo 2 días antes que nosotros a la colonia. Así que de hecho, mi mamá sabía más que cualquiera sobre esa familia. Lo que sí le dijo, y me acuerdo muy bien, fue: ¿has escuchado los ruidos que salen de su casa en las noches? Mi mamá y yo nos quedamos intrigadas porque nosotras nunca habíamos escuchado nada raro, la verdad. Pero esa misma noche yo puse mucha atención. Me asomaba por mi ventana que daba justo a la casa mencionada. Me empezó a dar cierto nervio de estar al pendiente. Abría un poco la cortina y me asomaba a ver por unos segundos. Nada. Me asomaba de nuevo y todo era tranquilidad y silencio. Me asomé como por 10ª vez y no había nada, pero vi una figura en la oscuridad de la banqueta. Era el señor de esa casa. Estaba junto a los botes de basura. Tenía la mirada como ida, como viendo al cielo. Una mirada de lo más extraña. Incluso les confieso que me animé a contarles esta historia porque leí acerca de las miradas de las 3 yardas. Y justamente así
Igualita tenía su mirada, ni más ni menos, pero había algo más raro, porque buscaba algo en los botes de basura y se los guardaba en los bolsillos del pantalón. Lo hizo una segunda vez y lo que sacó del bote de basura se lo llevó directamente a la boca. Me dio mucho asco, no sé qué era, pero me quedé fría, tanto que cerré la cortina rapidísimo y no quise asomarme más. Esto nunca se lo había contado a nadie, se siente raro incluso escribirlo. Volteé a ver a mi hermana, estaba dormida. Cabe mencionar que dormíamos en la misma habitación. Me animé tontamente a asomarme una vez más. Quería ver si seguía comiéndose la basura ese hombre y si seguía ahí, ir a decirle a mi mamá para que lo viera ella misma. Me acerqué a la ventana lentamente y abrí un poco la cortina. Ya no estaba ese señor junto a los botes. Lo busqué con la mirada rápidamente y nada. Abrí la cortina de nuestro cuarto para ver mejor. Me sentía desesperada porque sabía que si solo se lo contaba a alguien, nunca iban a creerme. Lo busqué más y más, pero supuse que ya se había metido a su casa. Cuando me di cuenta de que justo en la ventana de enfrente, a la misma altura de mi ventana, me estaba viendo fijamente ese hombre con cara de odio. Me asusté tanto que solté un grito. Estaba aterrada. Mi hermana se despertó y me dijo, ¿qué pasa? Yo le dije que había visto a alguien pero que no se preocupara. Pasaron por mi cabeza miles de escenarios. Ya no quise asomarme más y si seguía viéndome del otro lado y si venía por mí, no sabía ni qué pensar. Al final no pasó más. Pero ese solo era el inicio de esta historia, porque resulta que, como a las 2 semanas, nos topamos mi mamá y yo con ese señor. Eran como las 4 de la tarde. Lo raro es que se veía tan normal. Nos saludó, inclusive se disculpó por no haberse presentado antes, pero que estaba muy ocupado por cuestiones familiares. No sonrió, parecía como otra persona. De verdad, de lo más extraño el contraste. Mi mamá quería mandarnos como casi cada año. Raro era el año en que no lo hacía con mi abuelita, que en paz descanse, a Ciudad de México. Eran vacaciones y siempre pasábamos 1 o hasta 2 semanas con ella para visitarla, pero esta vez no quise ir para no dejar a mi mamá sola, ya que mi papá seguía en Estados Unidos. Finalmente mi hermana sí fue con mi abuelita y estuvo ahí casi las 2 semanas, pero en ese tiempo pasaron varias cosas con respecto a la familia que les cuento. Su caso incluso salió en las noticias de esa época. Me comprometo a buscar el periódico para que vean y conozcan de este caso, que en su momento nos dejó a todos sin poder creerlo. Me acuerdo bien que era el cumpleaños de mi papá. Le marcamos por teléfono mi mamá y yo para felicitarlo. Era un 22 de julio. Era temprano en la mañana y estábamos haciendo el aseo de la casa. Tocaron a la puerta y era nuestra vecina de al lado, la señora Marta. Venía a tomar café con mi mamá y me quedé con ellas a platicar. Le preguntó la señora Marta a mi mamá, «Oye, ¿no escuchaste los ruidos de ayer?» Mi mamá y yo nos volteamos a ver como sorprendidas. Nosotras no habíamos escuchado nada fuera de lo normal. Sí, decía la señora Marta, en el techo se escuchaba que alguien andaba en las azoteas caminando. A lo mejor ya estaban muy dormidas y no escucharon. Pero mejor cierren bien las puertas porque podría ser un ratero. Chicos, no sé cómo explicarles o comprobarles, pero yo estoy a la fecha segura que era el señor de la casa de enfrente. El de la casa amarilla. Ya en la noche me acuerdo que cerramos toda la casa y nos aseguramos de poner candado y cerrar con seguro todas las ventanas. Me sentía inquieta y seguramente mi mamá también. Eran como las 2 de la mañana y yo no podía dormir. Estaba yo sola en el cuarto. La ventana tenía la cortina un poco abierta. No sabía si acercarme a ver si estaba ese hombre del otro lado, con esa mirada que aún recuerdo a mi edad. Había mucho silencio. Se escuchaba que pegaba duro el aire de los árboles. Me sentía sumamente incómoda y de repente, hagan de cuenta que alguien gritara y se quejara al mismo tiempo, como cuando te cortas la mano con un cuchillo de cocina. No sabía si había sido mi imaginación, pero me animé a asomarme y vi que toda la calle estaba obscura. Pero se alcanzaba a ver una de las habitaciones de la casa amarilla, iluminada como por velas. Me quedaba algo lejos intentar ver y no me atreví a abrir más la cortina. No me decidí más tiempo y salí corriendo al cuarto de mi mamá, pero no estaba en su cama. Me sentía muy asustada y escuché pasos en el piso de abajo. No sé de dónde saqué valor y bajé las escaleras. Yo ya pensaba en lo peor.
que ese señor se había metido a la casa y algo le había hecho a mi mamá. No sé si ya lo dije, pero yo tenía como 17 años en ese entonces y a mí no me asustaban fácil, y menos de pensar que mi mamá estaba en peligro. Cuando bajé todo estaba apagado a oscuras, pero escuché que alguien estaba respirando profundamente en la sala. Había que cruzar una especie de esquinero con libros para llegar a visualizar la sala, de donde provenía el sonido de respiración. Lo hice y gracias a Dios lo que vi fue a mi mamá, que no le había pasado nada. Estaba, eso sí, muy agitada, viendo a través de la ventana de la sala hacia la casa de enfrente. Le pregunté: «Mamá, ¿qué tienes? ¿Estás así por lo de los vecinos?». Me volteó a ver y me dijo: «Baja la voz, Bianca. Algo están haciendo allí dentro. No te vayas ni a asomar. Quédate aquí conmigo». No le hice caso porque yo venía también inicialmente a avisarle lo que estaba pasando allá en esa casa. Gritos, velas en la madrugada, más lo que yo había pasado con ese hombre. Yo estaba segura de que algo no estaba bien. Me asomé y de hecho se podía tener mejor visibilidad desde la ventana de la sala que desde la de mi cuarto. Alcancé a ver que en la habitación de la cual había estado ese horrible hombre, en ese encuentro que tuve con él, había varias velas encendidas. Se veía que estaba la señora de la casa justo a la pared de la habitación. Estaba sorprendida, como viendo algo en el centro de ese cuarto, fijamente, y se veían también sombras, como si ella estuviera viendo a alguien en el centro de la habitación hacer una especie de movimientos extraños. Yo alcancé a ver que en la pared de atrás de ella había un símbolo pintado como con sangre, justo detrás de ella. Sí, les soy honesta, no supe muy bien qué forma tenía, pero yo creo que, por lo que recuerdo, era el símbolo del pentagrama que llaman, pues no les alargo más innecesariamente la historia. Nos escondimos y esa noche dormimos en el cuarto de mi madre. Eso sí, dormimos como 2 horas porque estábamos aterradas. No estoy segura, pero creo que muy temprano, como a eso de las 5 o 6 de la mañana, se escuchó un carro afuera de nuestra casa arrancando. Pues poco tiempo después, les hablo como de 3 días, no los vimos por ningún lado. Incluso me asomaba de día para ver si se veía algo por la ventana. Pero nada, solo noté que en la habitación de enfrente, la de los hechos que les cuento, estaba tapada la ventana con papel periódico. Lo raro fue que nada más allá de eso se supo, hasta después. Mi hermana estaba regresando y mi papá no tardaba en llegar, por fin, de uno de estos viajes largos que hacía por trabajo. Como les cuento, primero llegó mi hermana y a los 2 días mi papá. Estábamos muy contentas porque lo extrañábamos mucho. En la tarde estábamos comiendo y llegó la señora Marta a nuestra casa. Tocó la puerta fortísimamente, desesperadamente. Incluso mi papá se molestó y se levantó de la mesa para reclamar a quien tocara, que no era forma de llamar a la puerta. Yo fui detrás de él y mi mamá también, para calmarlo. Cuando abrió la puerta, pues sí, era la señora Marta. Tenía la cara desencajada. «¿Qué pasa, Marta? Magdalena», le gritó Marta a mi mamá. «Háblale a la policía». Mi mamá intentó calmarla y la hizo pasar a la sala. Yo pensé que la señora Marta se iba a desmayar. No recuerdo exactamente las palabras que dijo, pero palabras más, palabras menos, dijo: «Dejaron a la niña». Se hizo un alboroto que no se imaginan. Mi papá llamó a la policía. Resulta que la señora Marta fue a ver si estaban los miembros de la casa de enfrente, porque nadie los había visto en casi una semana. Cuando se acercó a la puerta, no pudo ni tocar por el olor a muerto tan fuerte que había. El caso se investigó y salió en el periódico. Resulta que estas personas eran miembros de una secta satánica y María Fernanda no se llamaba así, sino María del Carmen, y se la habían robado para sacrificarla. Recuerden que la única vez que alguien la vio fue la señora Marta y estaba inconsciente. Yo imagino que dopada o algo por el estilo, para dejarla inconsciente. Sus restos fueron comparados con cómo quedaban las víctimas de Jack el Destripador. Habían muchos indicios de que en efecto eran parte de una secta. Nosotros nos fuimos por varios años a Estados Unidos. Después de esto, porque mi papá se negó rotundamente a dejarnos solas de nuevo, volvimos a México años más tarde. Y les confieso que no he tenido el valor de volver jamás a esa calle. Este es un relato extraído de El Antipodcast. Historia enviada por un oyente, recibida y leída por el Dr. Miguel y releída por Crónicas Paranormales. Dale like.
y nos vemos en el próximo capítulo.